Hola, ¿cómo están? Ojalá que se encuentren muy bien. En este video vamos a hacer el estudio del juicio ordinario de mayor cuantía. El juicio ordinario de mayor cuantía es un procedimiento declarativo de cognición de mayor cuantía, de aplicación general y supletoria respecto de otros procedimientos que no tengan contemplado alguna reglamentación especial, ¿verdad? Es un procedimiento escrito de lato conocimiento y que tiene por objeto resolver conflictos en primera instancia que se promuevan dentro del mismo. En cuanto a las características, encontramos que es un procedimiento declarativo de cognición, que es un procedimiento de mayor cuantía, que es un procedimiento de aplicación supletoria, de aplicación general, que es un procedimiento de lato conocimiento, que es un procedimiento esencialmente escrito, que es de primera instancia porque se prevé, ¿verdad?, la posibilidad de impugnar las sentencias definitivas e interlocutorias salvo regla especial diversa a través del recurso de apelación y que rige el principio dispositivo de aportación de parte y que en cuanto a la apreciación de la prueba estamos ante el sistema de prueba legal o tasada. Ya, en cuanto a una estructura general del juicio ejecutivo, tenemos que el juicio ejecutivo parte con el periodo de discusión, luego viene el llamado obligatorio conciliación, luego tenemos la etapa de prueba y luego, por último, la etapa de sentencia. ¿Ok? El periodo de discusión va a contemplar trámites como el inicio del procedimiento ordinario, que puede ser por demanda o por una medida prejudicial. También contempla la notificación de la demanda, el transcurso del término del emplazamiento, la contestación de la demanda con sus alegaciones, excepciones y defensas, el trámite de réplica, dúplica y el trámite de la reconvención. Entonces, hechos estos trámites esenciales, se pasa al siguiente nivel, ¿verdad?, que es el llamado conciliación obligatorio que tiene que hacer el tribunal a las partes. Tiene que llamar a las partes a una audiencia convocada especialmente al efecto para la conciliación, en donde supuestamente el tribunal va a proponerle bases de acuerdo para que las partes puedan llegar a una conciliación total o parcial, no antes del 5º día hábil, ni luego ni después del 10º, y que si las partes no llegan a una conciliación total, entonces se va a pasar al periodo de prueba. Pero para que proceda la conciliación tienen que cumplirse ciertos requisitos, y esos requisitos son que el juicio no revista caracteres de juicio de hacienda, que sea admisible la transacción y que no sea de aquellos procedimientos en que el tribunal está facultado para no recibir la causa a prueba, como lo son, por ejemplo, aquellos procedimientos respecto de los cuales existe un allanamiento de la parte demandada o una aceptación de los hechos por parte de la demandada, o cuando las partes de común acuerdo le solicitan al tribunal fallar sin más trámite. ¿Ya? Eso. Luego del periodo de conciliación y no llegando a una conciliación total, entonces se da origen al periodo de prueba, porque todavía existen hechos sustanciales pertinentes y controvertidos respecto de los cuales rendir la prueba. Entonces el periodo de prueba se va a abrir con el llamado, con la resolución que recibe la causa a prueba, que se notifica a las partes por cédula, ¿verdad? Y que contempla el término probatorio ordinario, extraordinario, especial, y que ha vencido el término probatorio y transcurrido el plazo para que las partes hagan las observaciones a la prueba, que por cierto son de 10 días hábiles en el juicio ordinario. Se pasa derechamente al periodo de sentencia, que se abre con la resolución que cita a las partes a oír sentencia. El tribunal va a tener 60 días para poder dictar la sentencia definitiva, y dentro de esos 60 días también podrá decretar medidas para el mejor resolver. Tiene los 60 días tanto para emitir la sentencia definitiva como para decretar medidas para el mejor resolver. Pero, decretadas las medidas para el mejor resolver, se tienen 20 días para ser ejecutadas las medidas para el mejor resolver. Eso en general del juicio ordinario. Hasta aquí llegamos. No, mentira, hay que seguir. Ahora vamos a pasar a ver puntito por puntito el juicio ordinario. Entonces, partimos. Periodo de discusión. El periodo de discusión puede partir por una medida prejudicial o puede partir por la santa demanda. ¿Y ahí qué es la demanda entonces? La demanda es el acto jurídico procesal introductorio de instancia, en virtud del cual el actor somete su pretensión al juez en las formas requeridas por la ley, solicitando una sentencia favorable en su interés. ¿Ya? ¿Y cuáles son las formas requeridas por la ley?
la demanda tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Lo sabemos. Primero, los comunes a todo escrito. La suma que indique el contenido, la constitución del patrocinio y poder en caso de ser la primera presentación ante el tribunal. Porque recordemos que el juicio ordinario también puede iniciarse por medida prejudicial. Entonces puede que la demanda no sea la primera presentación, ¿ya? Pero si es la primera presentación, debe designarse el patrocinio y poder. Y también tenemos los requisitos obvios durísimos que se encuentran en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, que son los requisitos legales de la demanda. Y dice en relación con que la demanda debe contener 2 puntos. La designación del tribunal ante la cual se entabla la demanda, el nombre, domicilio, profesión u oficio del demandante, de sus representantes y de la naturaleza de esa representación, el nombre, domicilio, profesión u oficio del demandado, la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en los que se apoya la demanda, y la enunciación precisa y clara de las peticiones consignada en la parte de las conclusiones que se someten al fallo del tribunal. Bien, esos son los requisitos del artículo 254 y hay que hacer presente, ¿verdad?, que el actor puede no solo someter una pretensión al tribunal, puede tener varias pretensiones, ¿ya? O sea, puede existir la llamada pluralidad de pretensiones, ¿ya? Y cuando existe pluralidad de pretensiones, hay que distinguir ante cuál pluralidad estamos enfrente, ¿ya? Porque existe la pluralidad simple, la pluralidad alternativa y la pluralidad subsidiaria. La pluralidad simple dice relación con que el actor somete varias pretensiones, ¿verdad?, al fallo del tribunal y satisface su interés con que las resuelva todas. El actor pretende que todas sean satisfechas, ¿ya? En cambio, la pluralidad alternativa dice relación con que el actor somete varias pretensiones al fallo del tribunal, pero con que el tribunal acoja una de las pretensiones, el actor ya ve satisfecho, ¿ya? Y si el tribunal acogiera más de una pretensión, caería en causal de ultra petita, ¿ya? Y también tenemos la pluralidad subsidiaria, que dice relación con que el actor efectivamente somete varias pretensiones al fallo del tribunal, pero una en subsidio de la otra, es decir, por si acaso una no me la cogen, bueno, pongo esta subsidiariamente, ¿ya? Eso. En cuanto a la providencia que puede recaer sobre la demanda, tenemos que el juez puede dar curso acoger la demanda o desestimarla, ¿verdad? Que francamente eso es no acogerla, ¿ya? Puede no acogerla de oficio en los siguientes casos. Puede el juez de oficio no dar curso progresivo al procedimiento cuando a la demanda le falten algunos de los 3 primeros requisitos del artículo 254. Es decir, esto de la personería, esto del tribunal, el demandante, el demandado, ¿ya? Si la omisión se refiere a los numerales 4 y 5 del artículo 254, que tiene que hacer relación con los fundamentos de hecho y de derecho y respecto de las peticiones concretas, no podrá el juez rechazar de oficio a tramitación la demanda y deberá ser alegada por la contraparte, ya, y como una excepción dilatoria de ineptitud del libelo. Y también el tribunal puede no dar curso progresivo a la demanda cuando declara su incompetencia absoluta acerca del asunto que se somete a su fallo y cuando no se ha dado cumplimiento a la constitución del patrocinio y poder en caso de ser la primera presentación. Y por el contrario, si el tribunal decide dar curso progresivo a la demanda porque cumple con los requisitos del artículo 254 y francamente no tiene ningún motivo para no darle curso progresivo al procedimiento, entonces va a dictar una providencia de mero trámite que dice que da curso a la demanda. Es lo principal por interpuesta la demanda. ¿Ya? Eso. Ahora vamos a pasar al estudio de los casos en que hay algunas personas que se ven obligadas a deducir una demanda.
Ya, obviamente hay que partir diciendo que la demanda es un acto voluntario cuando ves en perjuicio un derecho tuyo, ¿verdad? Y que en el fondo nace a propósito de tu propia voluntad, ya, pero que la ley contempla casos en que la demanda es obligatoria respecto de ciertas personas, ¿ya? El primer caso dice relación con lo siguiente, que esa demanda también corresponde a otra persona, ¿ya? Que se refiere a las personas que también les corresponde la acción deducida por el demandante, ¿ya? En ese caso es el demandado, la parte demandada, la que le va a solicitar al tribunal que se le notifique a estas personas que también tienen derecho a demandarlo para que se adhieran a la demanda dentro del plazo de 10 días, si no me equivoco. Y pueden estas personas que también tienen el derecho de demandar al demandado acerca de los mismos derechos que reclama el demandante, pueden tomar las siguientes actitudes. Pueden adherirse a la demanda caso en que se va a formar una litis y van a tener que nombrar a un procurador común, o también pueden no adherirse a la demanda caso en el que va a precluir su derecho para demandar posteriormente al demandado acerca de ese derecho y no hacer nada. Si no hacen nada, es decir, no se pronuncian acerca de que si se quieren adherir o acerca de que no se quieren adherir, no dicen nada, conservan su derecho y también conservan la posibilidad de poder intervenir en cualquier momento del juicio, pero respetando todo lo obrado. ¿Ya? Esto es permitido por nuestra legislación en virtud de, obviamente, el principio de economía procesal y también para evitar sentencias contradictorias, pues para que no se esté demandando a la misma persona acerca del mismo derecho en distintos tribunales, ¿verdad? Y se pueden generar sentencias contradictorias. El segundo caso en que una persona está obligada a demandar a otra es el llamado caso de jactancia, ¿ya? En la jactancia es la acción y efecto de atribuirse derechos sobre los bienes de otra persona o asegurar ser su acreedor. Entonces esta situación se produce cuando una persona dice tener derechos o bienes sobre la propiedad que detenta ser cierto de otra persona, y se puede interponer esta demanda de jactancia en los siguientes casos: cuando la jactancia conste por escrito, cuando la jactancia haya sido hecha a viva voz en presencia de a lo menos 2 testigos hábiles para comparecer en juicio, o cuando la persona haya sido parte de un proceso criminal de la que se sigan acciones civiles para que se hagan valer esas acciones, ¿ya? La acción de jactancia, para que se declare la obligación del jactancioso, prescribe en 6 meses contados desde que se produce el hecho de la jactancia, ¿ya? Desde que se produce el hecho en que lo funda, ¿ya? Y cuando se da lugar a la demanda, el jactancioso va a tener 10 días para interponer la demanda, bajo pena de que si no lo hace, se va a tener por no oído posteriormente acerca de ese derecho, ¿ya? Eso. El tercer caso de personas que están obligadas a realizar la demanda, tenemos que considerar el caso de la citación de evicción, que es cierto que es aquella que se produce en los contratos bilaterales onerosos, específicamente en la compraventa, cuando el comprador se ve expuesto a la privación total o parcial de la cosa vendida y que tiene la obligación, ¿verdad?, de notificar a su vendedor acerca de que está siendo víctima de la evicción. Entonces el comprador va a tener 10 días hábiles contados desde la notificación de la demanda de evicción, ¿verdad? O sea, no es la demanda de evicción, sino es como la demanda reivindicatoria, porque al final el que demanda al comprador es el verdadero dueño para la restitución. En esa situación nos encontramos. Entonces este comprador va a tener 10 días contados desde la notificación de la demanda para citar de evicción a su vendedor, y su vendedor tiene la obligación, ¿cierto?, de comparecer para defenderlo. Ya si el comprador no cita de evicción al vendedor, el vendedor entonces va a quedar responsable de la evicción que se pueda producir, ¿ya? Pero si el comprador lo cita
y el vendedor comparece, el juicio no se va a seguir en contra del comprador, se va a seguir en contra del vendedor, ¿ya? Y el comprador sí va a conservar el derecho de intervenir en el proceso cuando así lo requiera, ¿ya? Y el tercer caso es que el comprador sí te dé evicción a su vendedor, pero el vendedor no comparezca. Si el vendedor no comparece a defenderlo, entonces si se llega a producir la evicción, va a quedar responsable obviamente de la evicción producida, y a no ser que la evicción se produzca porque el comprador no puso una excepción personal suya. Bien, el cuarto caso de personas que están obligadas a deducir la demanda, tenemos el caso también de la medida prejudicial. Aquella persona que haya obtenido una medida prejudicial precautoria deberá deducir demanda dentro de los 10 días hábiles siguientes a obtenida la medida prejudicial, bajo pena de que si no lo hace, se va a considerar doloso su procedimiento y se va a sancionar de la siguiente manera. En primer lugar, se va a alzar la medida, y en segundo lugar, se va a considerar doloso su procedimiento y va a quedar responsable de todos los perjuicios que ello le pudiera producir a la contraparte. Ya vamos en el quinto. El quinto caso de personas que están obligadas a deducir la demanda dice relación con la reserva de acciones del juicio ejecutivo. Ya cuando el deudor, dentro de la oportunidad para contestar la demanda, hace la reserva de derechos, va a contar, ¿verdad?, con este derecho de poder demandar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la dictación de la notificación de la sentencia definitiva de ese juicio ejecutivo. ¿Ya? El sexto caso dice relación con la citación de los acreedores hipotecarios en el juicio ejecutivo, que francamente yo creo que no merece más explicación. Obviamente se tiene que citar a los acreedores hipotecarios, porque si no se cita a los acreedores hipotecarios no va a regir la hipoteca respecto de ellos, o sea, sí la venta del bien embargado. Y el séptimo caso dice relación con la verificación de créditos en el procedimiento de quiebra. ¿Ya? Bien, esas son las personas que están obligadas a demandar, a pesar de que la demanda ya dijimos que es un acto voluntario. ¿Ya? Ahora tenemos que pasar a ver el tema del retiro, la modificación de la demanda o el desistimiento. ¿Ya? Y ahí aquí lo que hay que hacer es distinguir tres momentos fundamentales, ¿verdad? Presentada la demanda y antes de que sea notificada, el actor tiene la facultad, ¿verdad?, de poder retirar la demanda. ¿Ya? Puede retirar la demanda y puede modificarla, ampliarla, restringirla. No hay ningún problema mientras la demanda no se haya notificado. Pero notificada la demanda, ya no la puede retirar. Precluye el derecho para retirar la demanda. Lo que sí puede hacer es el desistirse de ella. Puede desistirse de la demanda, pero tiene efectos jurídicos procesales, yo creo, más importantes, ¿ya? De partida, no porque el actor se desista de la demanda se va a dar por concluido el procedimiento, ¿ya? Porque el desistimiento de la demanda se va a tramitar como un incidente. Y notificada la demanda igualmente puede ampliar, modificarla o restringirla, pero estas modificaciones van a importar como una nueva demanda y nuevamente el demandado va a tener el término de emplazamiento para poder contestar. Una vez contestada la demanda, el actor no podrá modificarla, ampliarla o restringirla, sino es únicamente en el escrito de réplica, ¿ya? Y en el escrito de réplica entonces va a poder ampliarla, modificarla, restringirla, pero no va a poder modificar aquellos puntos que sean objeto principal del pleito, ¿ya? Eso respecto de el retiro, desistimiento y modificación, ampliación o restricción de la demanda. Ahora entonces nos corresponde hacer el estudio del emplazamiento. El emplazamiento es la notificación que se le hace a la parte para que ésta dentro de un determinado plazo haga valer su derecho. Y respecto del emplazamiento hay que decir que es un trámite esencial
para la validez del proceso y cuya omisión acarrea que se pueda impugnar en virtud del incidente de nulidad procesal o incluso alguna casación. En el fondo, yo creo. Lo que hay que distinguir acerca del emplazamiento son los elementos del emplazamiento tanto en primera como en segunda instancia. Los elementos del emplazamiento en primera instancia dicen relación con la notificación válida de la demanda y de la resolución que recaiga sobre ella, y además también es elemento del emplazamiento el transcurso del tiempo que la ley prevé para que la parte haga valer el derecho de contestar la demanda, ¿ya? En este caso. Los elementos del emplazamiento en segunda instancia dicen relación con la notificación válida de la resolución que acoge el recurso de apelación y el transcurso del tiempo que la ley prevé para que la parte comparezca ante el tribunal de segunda instancia. ¿Ya? Ahora hay que pasar a estudiar la defensa del demandado. La defensa del demandado aquí dice que tiene un sentido amplio y un sentido estricto. En sentido amplio es como todo ese poder jurídico del demandado para oponerse a la pretensión que el actor ha formulado ante él y ante el órgano jurisdiccional. Y bueno, en verdad, lo que es la defensa, yo les voy a decir lo que es la defensa. La defensa es un derecho de acción que tiene la parte demandada para hacer valer finalmente sus alegaciones, defensas o excepciones. Corto, esa es la defensa, ¿ya? Esta defensa puede ser de dos clases, obviamente, hay que hacer esta distinción. La defensa del demandado puede hacerse en virtud de una acción, ¿cierto? El demandado puede accionar, ¿cierto? Ya defendiéndose o poniendo excepciones, ¿cierto? Haciendo alegaciones. O puede inaccionar, que es básicamente no haciendo nada. Que a propósito igual significa una respuesta por parte del demandado, ¿ya? Respecto de la inacción, que es lo primero que vamos a estudiar, decimos que la inacción se refiere a la rebeldía o contumacia, ¿cierto? Y es esta actitud que el demandado asume de no hacer nada, de no responder la demanda, de no contestar la demanda, de no comparecer, de no poner excepciones, no hace nada, ¿ya? Y esto igual acarrea a consecuencias jurídicas. De partida se va a tener como que el demandado niega los hechos valer por la parte demandante. Se va a hacer como que los negara, ¿ya? Se van a tener por negados los hechos entonces, y lo que va a provocar la rebeldía o contumacia de la parte demandada es que la carga de la prueba va a recaer en el demandante. Va a ser el demandante quien deba probar que los hechos que hace valer en su escrito de demanda son verídicos, ¿verdad? Eso. El término para contestar en la demanda es un plazo fatal. Por tanto, no es necesario que el tribunal necesariamente declare la rebeldía. No es necesario que el tribunal declare la rebeldía. Puede declararla a petición de parte o de oficio, pero no es necesario, porque la rebeldía opera de pleno derecho. Onda, precluyó tu derecho para contestar la demanda, ok, esto es rebelde y ni te digo. Las formas que tengo. Ya, bueno, eso. El demandado rebelde sí deberá ser considerado para notificarle todas las resoluciones que se dicten dentro del proceso y puede intervenir en el momento en que se le ocurra, pero respetando todo lo logrado. Precluido el derecho entonces para contestar la demanda, se da por evacuado el trámite de la contestación y reitero que no es necesario que el tribunal declare la rebeldía. Eso en virtud de la primera instancia, porque en la segunda instancia el demandado queda rebelde desde que no comparece dentro del plazo legal ante la Corte de Apelaciones. Y no va a ser necesario que se le notifique de cada resolución. Y el apelado rebelde podrá entonces comparecer igual cuando se le ocurra. O sea, no se dice así, podrá comparecer en cualquier estado del recurso. Pero no puede comparecer por sí mismo. Tiene que comparecer representado por un procurador del número o por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. ¿Ya? Ahora vamos a estudiar la otra parte de la defensa, que es que el demandado haga algo, pues que reaccione. ¿Ya? La reacción ante la demanda, ante la notificación de la demanda.
Lo primero que vamos a estudiar es el allanamiento, ¿verdad? Si el demandado comparece en el proceso, puede asumir esta actitud de allanamiento. El allanamiento dice relación con un reconocimiento, una aceptación expresa acerca de los hechos que funda la pretensión hecha valer por el actor en la demanda, ¿ya? Y el allanamiento puede ser total o parcial, en donde obviamente el allanamiento total dice relación con un reconocimiento expreso acerca de los hechos, todos los hechos que hace valer el actor en la demanda, pero que, a ver, el allanamiento no conlleva la terminación del proceso, ¿ya? Sino que libera al tribunal para recibir la causa a prueba. Reitero, que el demandado asuma los hechos, que los acepte expresamente, que los reconozca, no quiere decir que, listo, entonces terminamos el proceso. No. Lo único que genera es que el tribunal pueda no recibir la causa a prueba, ¿ya? Y también existe el allanamiento parcial, que dice relación con un reconocimiento expreso, aceptación expresa por parte del demandado acerca de algunos hechos en los que se funda la pretensión hecha valer por el actor. Y entonces, respecto de esos hechos reconocidos, el tribunal podrá no recibir la causa a prueba respecto de esos hechos. Pero, como es parcial, respecto de los otros que no ha reconocido, de los que no ha aceptado expresamente, entonces sí, se va a seguir considerando controversial, ¿verdad? Entonces se va a tener que rendir pruebas acerca de esos hechos sustanciales pertinentes y controvertidos, respecto de los cuales no se ha hecho un reconocimiento expreso. Eso. En cuanto a la actitud de oposición a la pretensión, tenemos la defensa negativa y la oposición de excepciones. La defensa negativa dice relación con una mera negación acerca de los hechos. Onda, el demandado se dedica a exponer en el escrito de contestación que niega los hechos en los que se funda la pretensión del actor, ¿ya? Sin agregar hechos nuevos, sin oponer excepciones. Por otra parte, tenemos las llamadas excepciones, que son peticiones concretas que hace la parte demandada en virtud de hechos nuevos que buscan obtener un efecto impeditivo, invalidativo, extintivo acerca de las pretensiones hechas valer por el actor en la demanda, ¿ya? Y las hay de 4 clases. Tenemos las excepciones dilatorias, las excepciones perentorias, las excepciones mixtas y las excepciones anómalas. Ahora nos debería corresponder el estudio de las excepciones dilatorias, pero para lograr un pleno entendimiento de la cosa de las excepciones, primero voy a hacer una breve mención acerca de lo que se trata cada una para que ustedes logren comprender el asunto de las excepciones mixtas y anómalas, porque son como una figura extraña, ¿ya? O sea, yo digo que son extrañas. No tienen que decir eso. Ya. Vamos a hacer de cuenta que en realidad solo existen 2 tipos de excepciones, que son las excepciones dilatorias y las excepciones perentorias. Las excepciones dilatorias son aquellas que tienen por objeto corregir vicios del procedimiento sin afectar el fondo de la acción deducida. ¿Ok? Sin afectar el fondo de la acción deducida. Reitero. En cambio, las excepciones perentorias son aquellas que están establecidas y se originan para atacar el fondo de la acción deducida, ¿ya? Entonces, mientras unas no tienen a su objeto, las otras sí. Las que no tienen a su objeto son las dilatorias y las que tienen el objeto de destruir el fondo de la acción deducida son las perentorias, ¿ok? Bien. Y tenemos, entre estas dos, las excepciones mixtas, ¿ya? Las excepciones mixtas son mixtas por una razón. Son mixtas en virtud de esta clasificación de excepciones. Son mixtas porque, en realidad, su naturaleza jurídica se condice con ser una excepción perentoria. Es decir, se corresponden con algunos modos de extinguir las obligaciones. Pero se llaman mixtas porque pueden ser ejercidas en el momento en que deben ser ejercidas las excepciones dilatorias, ¿ya? Y las excepciones anómalas son aquellas que también se condicen con ser de naturaleza jurídica perentoria, es decir, también se corresponden con algunos modos de extinguir las obligaciones, pero pueden hacerse valer durante todo el juicio hasta
la citación para oír sentencia en primera instancia y hasta la vista de la causa en segunda instancia. ¿Ya? Porque todas las excepciones tienen un momento determinado para hacerlas valer. Las excepciones dilatorias se pueden hacer valer solo y solo antes de la contestación de la demanda. ¿Ya? Las perentorias deben hacerse valer en el escrito de contestación de la demanda. ¿Ya? Y las anómalas son aquellas que tienen naturaleza jurídica de perentorias, pero pueden ser opuestas durante todo el juicio después de la contestación de la demanda hasta la citación a oír sentencia en primera instancia y hasta antes de la vista de la causa en segunda instancia. ¿Ya? Ahora sí vamos a pasar a estudiar las excepciones dilatorias. Ahora que entendemos las dilatorias y las mixtas, vamos a entender y vamos a decir, pero entonces estudian las mixtas juntas con las dilatorias por esta razón. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el estudio de las excepciones dilatorias y de las excepciones mixtas. Ya, entonces derechamente ahora vamos a decir que las excepciones dilatorias son aquellas que tienen por objeto corregir vicios del procedimiento sin afectarle el fondo de la acción deducida y que están contempladas en el artículo 303 del Código de Procedimiento Civil y dice en relación con ser las siguientes. Son excepciones dilatorias, la incompetencia del tribunal ante el cual se entabla la demanda, la falta de capacidad del demandante de personería o de representación legal de quien comparece a su nombre. También es una excepción dilatoria la litispendencia, la ineptitud del libelo, el beneficio de excusión y la causal general que se encuentra en el numeral 6 del artículo 303 que dice relación con que en general todas aquellas excepciones que digan relación con la corrección acerca de vicios del procedimiento sin afectar el fondo de la acción deducida se pueden hacer valer como excepciones dilatorias. Ya las excepciones dilatorias, dijimos, deben ser hechas valer antes de contestar la demanda, antes del escrito de contestación de la demanda en el término del emplazamiento. ¿Ya? Y habíamos dicho anteriormente que las excepciones mixtas son aquellas que tienen carácter de perentorio, pero que pueden ser opuestas en el momento en que deben ser opuestas las dilatorias. Entonces, las excepciones mixtas son aquellas que, no obstante tener el carácter de perentorias, pueden ser ejercidas en el momento en que deben ser ejercidas las excepciones dilatorias antes de la contestación de la demanda y son específicamente la cosa juzgada y la transacción. ¿Ya? Bien, ahora vamos a pasar a estudiar cómo se tramita esto de la excepción dilatoria. ¿Ya? Antes de estudiar la tramitación vamos a decir que las excepciones en general deben ser opuestas todas juntas en un mismo escrito. ¿Ya? Y las dilatorias deben ser opuestas antes de la contestación de la demanda. Entonces deben hacerse valer todas en un mismo escrito, deben hacerse dentro del término del emplazamiento y antes de la contestación de la demanda. Y ahora sí vamos a pasar de lleno a la tramitación. Las excepciones dilatorias se tramitan como un incidente de previo y especial pronunciamiento. Por tanto, suspenden el procedimiento, suspenden el cuaderno principal porque se tramitan en el cuaderno principal también y hechas valer por el demandado se le confiere traslado al demandante para que realice alguna observación dentro de los 3 días siguientes. Ya vencido el plazo, se haya o no evacuado el trámite, el tribunal debe resolver acerca de este incidente si a su juicio no fuera necesaria la rendición de prueba, porque recordemos que los incidentes también dan lugar a la rendición de prueba, en su caso cuando el tribunal así lo estima. ¿Ya? Entonces, si el tribunal no estima que sea necesaria la prueba, entonces va a resolver luego de 3 días evacuado o no el trámite respecto de la parte demandante. ¿Ya? Entonces la cosa es así. El demandado opone la excepción dilatoria, el tribunal paraliza el procedimiento, se tramita en el cuaderno principal,
dijimos entonces se suspende el procedimiento porque es un incidente de previo y especial pronunciamiento. El tribunal evacúa traslado por 3 días a la parte demandante para que éste haga algún tipo de observación, y haga la observación o no la haga, el tribunal va a decir, oye, ¿hay que recibir la causa prueba respecto al incidente o no? Si no hay que recibir la causa prueba respecto al incidente, entonces va a fallar el incidente. Pero también puede ocurrir que decida que se debe rendir pruebas acerca del incidente. Ya, si se debe rendir pruebas acerca del incidente, entonces vamos a tener que abrir un término probatorio especial que va a ser de 8 días, y dentro de los 2 primeros se debe presentar la lista de testigos y todas esas cosas del incidente. ¿Ya? Bien, entonces ahora sabemos que las excepciones dilatorias deben hacerse valer todas en un mismo escrito y antes de la contestación de la demanda en el término del emplazamiento, ¿cierto? Pero cuando dentro de esas excepciones dilatorias se contenga la incompetencia del tribunal, el tribunal acoge esa excepción, podrá facultativamente no pronunciarse acerca de las demás, ¿verdad? Porque es incompetente. La resolución que recae sobre una excepción dilatoria puede ser emitida acogiéndolas o desechándolas, ¿ya? Si las desecha, se va a ordenar continuar con el curso del procedimiento y el demandado va a tener 10 días hábiles para poder contestar la demanda, luego de la resolución que desecha las excepciones dilatorias. Pero si el tribunal acoge las excepciones dilatorias, hay que hacer una distinción acerca de si es posible corregir los vicios de las que adolece o no, ¿ya? Si es posible corregir los vicios, el tribunal va a ordenar a la parte demandante para que los corrija y cuando los corrija va a emitir una resolución en la que se van a tener por subsanado los vicios, ¿ya? Y a partir de la resolución que tiene por subsanado los vicios, en los que se fundó la excepción dilatoria, el demandado va a tener 10 días para poder contestar la demanda. A partir de ahí, de la resolución que tiene por subsanado los vicios, ¿ya? Y si no pueden subsanarse los vicios, entonces se va a poner fin al procedimiento. En contra de la resolución que se pronuncia acerca de las excepciones dilatorias, cabe el recurso de apelación, pero en el solo efecto devolutivo, ya no suspende el cumplimiento de la resolución del tribunal de primera instancia, ¿ya? Y ahora lo que vamos a ver es la contestación de la demanda en sí. Ya, entonces, la contestación de la demanda consiste en el escrito por el cual el demandado hace valer su defensa respecto de las pretensiones hechas valer por el demandante en su contra. Ya puede presentarse directamente la contestación de la demanda en el término del emplazamiento sin haber hecho valer excepciones dilatorias o habiendo hecho valer excepciones dilatorias cuando se emite la resolución desechándolas. Luego de 10 días entonces podrá el demandado contestar la demanda, o cuando se emite la resolución que da por subsanado los vicios en los que se fundaba la excepción dilatoria opuesta, ¿verdad? Y ahí también va a tener 10 días para contestar la demanda, ¿ya? La importancia de la contestación de la demanda radica en que el escrito de contestación de la demanda junto con el escrito de la demanda configuran, digamos, los límites del conflicto. Y así como también se pueden ampliar los límites del conflicto en el caso en que el demandante decida ampliar, restringir o modificar, ¿cierto? La demanda en el escrito de réplica, ¿ya? Eso. En cuanto a los requisitos de la contestación de la demanda, debe cumplir con los requisitos comunes a todo escrito, pero también existen requisitos contemplados específicamente para el escrito de contestación de la demanda, ¿ya? Cuya omisión no acarrea como sanción que se pueda interponer el recurso de nulidad procesal, ¿ya? Ni tampoco de casación, de hecho no, porque están establecidos estos requisitos únicamente para dar curso progresivo al procedimiento, ¿ya? No es como que si falta alguno se incurre en alguna causal que permita alegar la nulidad procesal,
¿ya? No pasa eso. Ya, están establecidas en el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil y dice en relación con ser los siguientes: la designación del tribunal ante quien se presente, el nombre, domicilio, profesión u oficio del demandado, las excepciones que se oponen se oponen a la demanda y la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en los que se apoyan las excepciones, y la constitución del patrocinio y poder en caso de ser la primera presentación en juicio, porque recordemos que el juicio puede haber iniciado con medida prejudicial, ¿verdad? Y en caso de haber tenido que comparecer previamente el demandado ante el tribunal, no va a ser necesario, o sea, la constitución del patrocinio y poder debe hacerse en la primera presentación, ¿ya? Entonces, si se presentó antes, obviamente lo hizo antes, ¿ya? Eso, lo que yo decía, el artículo 309 es solamente ordenatorio de la litis, por lo cual es improcedente fundar en su infracción el recurso de casación en el fondo. Ahora vamos a estudiar las defensas, alegaciones, excepciones, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre la defensa y una excepción entonces? Que la defensa dice relación con la mera negativa de los hechos por parte del demandado. En cambio, las excepciones dice relación con la agregación de hechos fundados en hechos que tengan por objeto obtener efecto de impeditivo, extintivo o invalidativo de las pretensiones hechas valer por el actor, ¿ya? Dijo la Corte de Apelaciones que toda excepción es defensa, pero no toda defensa es excepción. Así que ahí va a aplicar la frase de oro. Toda excepción es defensa, pero no toda defensa es excepción. Entendido entonces lo que debemos considerar como una contestación de demanda, ¿verdad? Un escrito de contestación de demanda junto a los requisitos que se deben cumplir. Ahora vamos a pasar a estudiar las excepciones perentorias. ¿Por qué? Porque las excepciones perentorias deben hacerse valer en el escrito de contestación de la demanda, ¿ya? Las excepciones perentorias son aquellas que tienen por objeto destruir el fondo de la acción deducida incorporando hechos que tienen carácter impeditivo, modificatorio o extintivo acerca de la pretensión hecha valer por el actor, ¿ya? Se confunden con los modos de extinguir las obligaciones e importan que la carga de la prueba se invierte, ¿ya? Ahora la carga de la prueba va a recaer en el demandado, porque el demandado está incorporando hechos nuevos, ¿verdad? Las excepciones perentorias, a diferencia de las excepciones dilatorias, no paralizan el curso del procedimiento, ¿ya? Y deben hacerse valer en el escrito de la demanda, ya lo habíamos dicho. Deben ser resueltas en la parte dispositiva del fallo, no en la parte considerativa, ¿ya? Y son específicamente la prescripción extintiva, la cosa juzgada, la transacción y el pago efectivo de la deuda, ¿ok? Eso. Ahora vamos a estudiar las excepciones anómalas, ¿ya? Porque aquí damos por concluido el escrito de contestación de la demanda. Entonces, contestada la demanda, se le va a dar traslado, ¿cierto?, a la parte demandante para que pueda hacer su réplica, ¿ya? Y aquí nos encontramos ante la otra parte del procedimiento, ya derechamente, que dice relación con los trámites de réplica y dúplica, ¿verdad? Y es aquí en donde entran las excepciones anómalas, porque las excepciones anómalas son aquellas que tienen el carácter de perentorios, pero que pueden ser deducidas con posterioridad al escrito de contestación de la demanda, ¿ya? Hasta la citación de las partes a oír sentencia en primera instancia y hasta la vista de la causa en segunda instancia, ¿ya? Son excepciones anómalas las siguientes: la prescripción extintiva, la cosa juzgada, la transacción y el pago efectivo de la deuda. O sea, básicamente todas. Ya, ahora, ¿cómo se tramitan las excepciones anómalas? Depende del momento en que se hagan valer. Si se hacen valer en primera instancia después de recibir la causa prueba, se van a tramitar como un incidente, ¿ya? Pero no de previo y especial pronunciamiento. De hecho, el tribunal se va a guardar su resolución del incidente, su fallo del incidente, para el momento en que dicte la sentencia definitiva,
¿ya? Si son formuladas en primera instancia antes de recibirse la causa de prueba, se tramitan como toda excepción, aun cuando hayan sido puestas en la contestación, ¿ya? Es decir, en la parte dispositiva de la sentencia definitiva, no en la considerativa, ¿ya? Porque así son tramitadas las excepciones perentorias también, pues. Se tramitan como incidente, pero se reserva su fallo para la parte dispositiva de la sentencia definitiva, ¿ya? Y si son deducidas en segunda instancia, se sigue el mismo procedimiento, pero con la salvedad de que el tribunal de segunda instancia se va a pronunciar acerca de ellas en única instancia. Y también hay que hacer presente como una particularidad, ¿verdad?, de las excepciones anómalas, que en el caso de la excepción de pago efectivo de la deuda debe efectuarse acompañado de un antecedente escrito que así lo compruebe cuando es opuesta como excepción anómala, ¿ya? En cambio, cuando es opuesta como excepción perentoria, es decir, en el escrito de contestación, no es necesario que vaya acompañada de ningún antecedente escrito, ¿ya? Así que si no se cuenta con el antecedente escrito, lo más factible, ¿verdad?, lo más conveniente es interponerla como excepción perentoria en el escrito de contestación, en donde no se exige este requisito de que vaya acompañada de un antecedente escrito. Pero si no se opone ahí y se quiere hacer valer luego, y válidamente se puede hacer en virtud de que es una excepción anómala, pero debe ir acompañado del antecedente escrito en que se funda esta excepción de pago efectivo. Ya, entonces he estudiado estos tres ámbitos súper importantes que hice en relación con la presentación de la demanda, en cuanto también a la defensa que podía, o sea, a la actitud que podía tomar la parte demandado de defenderse, de accionar, de inaccionar, de allanarse, de defenderse, de oponer excepciones, de qué excepciones podía oponer y en qué momento las debía oponer. Ahora vamos a retrotraernos un poco en el proceso a la parte de la presentación de la demanda, porque hay algunas cosas que respecto de las cuales no hicimos las precisiones correspondientes para poder concentrarnos en esa parte de la materia también muy importante, ¿ya? Entonces, acogida a tramitación la demanda, ¿ya? El tribunal tenía que evacuar una providencia de mero trámite en la que se le informara a las partes que se acogía a la demanda, ¿verdad? Al demandante, esa providencia se le va a notificar por estado diario. Obvio, ¿ya? Pero al demandado hay que distinguir. Al demandado se le va a notificar de la demanda cuando es la primera gestión recaída en el juicio, porque puede no serlo, recordemos que también podía iniciar por una medida prejudicial. Cuando sea la primera presentación en juicio, al demandado se le va a notificar de forma personal. ¿Por qué? Porque es la forma de notificación más perfecta y lógicamente el demandado pobrecito no tiene idea que lo están demandando, ¿ya? Pero si ya hubo una gestión previa en el procedimiento, al demandado se le va a notificar acerca de la demanda por el estado diario, ¿ya? Porque ya tiene conocimiento de que existe la cuestión, ¿ya? Sin perjuicio de que el tribunal siempre puede mejorar la forma de notificación, porque la forma de notificación más perfecta es la personal y siempre puede cambiar la notificación por esta tan perfectísima forma de notificación que es la personal, ¿ya? Ya, pero la notificación de la demanda es igual como un momento importante dentro del proceso, ¿ya? Porque genera diferentes efectos procesales y civiles respecto de los cuales nos deberíamos detener un poquito, ¿ya? Porque son preguntables y porque igual nos permiten obtener claridad, ¿verdad?, acerca del procedimiento ordinario en sí, ¿ya? Los principales efectos procesales de la notificación de la demanda es que el proceso pasa a tener existencia legal y se crea un vínculo entre las partes y el juez, ¿ya? También se radica la competencia, ¿ya? Solo el demandante y el demandado pueden alegar la incompetencia del tribunal, pero en general se radica la competencia del tribunal, ¿ya? Precluye la facultad del demandante para retirar la demanda, lo sabíamos, ¿cierto? Ya lo habíamos estudiado. Las partes deben realizar actuaciones para dar curso progresivo a los autos, bajo sanción de que, por ejemplo, si el demandante no hace ninguna gestión útil dentro del juicio, durante el plazo de 6 meses, el demandado incluso podría
pedir el abandono del procedimiento, solicitar el abandono del procedimiento, ¿ya? La sentencia declarativa del juicio ordinario produce efectos como si esa declaración fuera válida desde el momento de notificada la demanda, ¿ya? También se genera el estado de litispendencia y la notificación genera efectos dentro del proceso en cuanto a la carga de la prueba, ¿verdad? Dependiendo de que si el demandado inacciona la carga de la prueba, o sea, inacciona me refiero a que cae en rebeldía o contumacia, la carga de la prueba va a recaer en el demandante, pero si decide reaccionar, defenderse o poner excepciones, la carga de la prueba va a recaer en él. O sea, cuando solo hace una defensa, no. Cuando solo hace una defensa que consiste en la mera negativa, la carga de la prueba va a recaer en el demandante. Pero si opone excepciones, agregando hechos nuevos, entonces la carga de la prueba va a recaer también en él. Los principales efectos civiles de la notificación de la demanda son los siguientes. Constituyen mora al deudor, las prescripciones de corto tiempo se transforman en largo tiempo, se vuelven litigiosos los derechos para efectos de cesión, ¿ya? E impide el pago por consignación voluntaria a la cuenta del tribunal, porque ya no se puede consignar voluntariamente al tribunal en la cuenta corriente, se debe pagar en juicio. Ya, entonces, notificada válidamente la demanda, va a empezar a correr el término del emplazamiento, el término del plazo con el cual el demandado cuenta legalmente para poder hacer uso de su derecho de contestación de la demanda, de oponer excepciones, ¿verdad? Que va a ser diferente en cada caso dependiendo del lugar en donde sea notificado el demandado. Ya, si el demandado es notificado dentro del territorio en donde el tribunal que conoce el asunto ejerce jurisdicción, entonces el término para contestar la demanda va a ser de 15 días, ¿ok? En cambio, si el demandado es notificado dentro del territorio jurisdiccional del tribunal, pero fuera de la comuna que sirve de asiento para el tribunal que conoce el asunto, va a tener 15 días más 3 para poder contestar la demanda, ¿ya? Y si el demandado fue notificado fuera de el territorio jurisdiccional del tribunal, va a tener 18 días más tabla de emplazamiento para poder hacer uso de su derecho de contestar la demanda, ¿ya? Y en caso de que se notifique al demandado afuera del territorio nacional, esa notificación debe hacerse por carta rogatoria. Y fuera del territorio jurisdiccional del tribunal, pero por lo menos dentro de la República, debe hacerse en virtud del exhorto. Entonces, notificado el demandado acerca de la demanda y de la resolución que recae sobre la demanda, el demandado va a tener este término, este plazo, para poder hacer uso de su derecho de defensa, ¿verdad? Para poder accionar o inaccionar como estime conveniente. Y si decide contestar la demanda, junto con la contestación de la demanda, puede hacer valer el derecho que prevé la ley en virtud del principio de economía procesal para que el demandado haga una contrademanda, ¿ya? Entonces, tenemos aquí el estudio de la figura de la llamada reconvención. La reconvención es la demanda de la demanda, ya, es la contrademanda que le hace el demandado al demandante, ya, que debe cumplir con los mismos requisitos comunes a todo escrito y también al requisitos establecidos legalmente para la demanda del artículo 254, ya. La reconvención debe ser notificada al demandante en los mismos términos en que es notificada la demanda principal al demandado, ¿ya? Y en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de la reconvención, vamos a tener presente que el tribunal debe tener competencia para conocer de la reconvención y la contrapretensión debe estar sometida al mismo procedimiento que la demanda, ¿ok? Eso. Y también hay que advertir que solo puede ser deducida por el demandado, ¿ya? No por un tercero.
En la reconvención también se pueden oponer excepciones dilatorias. Y el plazo para oponer excepciones dilatorias respecto de la reconvención son 6 días hábiles contadas desde la notificación de la reconvención. ¿Ok? También deben hacerse valer todas en un mismo escrito. Y al deducirse reconvención, el proceso va a experimentar una ampliación respecto del conflicto. Entonces, evacuado el trámite de contestación, se haya o no contestado la demanda y se haya o no reconvenido en el escrito de contestación de la demanda, se le va a dar traslado a la parte demandante para que haga uso de su derecho de réplica. ¿Ya? El traslado va a decir relación con un plazo de 6 días, ¿ya? Va a tener 6 días para el demandante para replicar. Y en el fondo consiste en la observación que haga el demandante acerca de la contestación de la demanda que haga valer el demandado. ¿Ya? Y una vez que transcurre el plazo de 6 días sin réplica o con réplica, se entenderá, o sea, sin réplica se va a entender precluido el derecho para replicar y por el solo Ministerio de la Ley, ¿ya? Y el Tribunal de Oficio a petición de parte va a declarar precluido el derecho para poder replicar y va a conferir traslado a la parte demandada, o sea, al demandado, para que haga uso de su derecho de duplicar, ¿ya? En cuanto al contenido del escrito de réplica, podía decir relación con observaciones que haga la parte demandante respecto de la contestación que haga la demandada, ¿ya? Y también puede modificar, ampliar o restringir las acciones que haya formulado en la demanda, siempre que no alteren aquellos que sean objeto principal del pleito. ¿Ok? Y luego de la réplica se le confiere traslado otra vez a la parte demandada, al demandado, quien va a tener un plazo de 6 días hábiles para poder hacer uso de su derecho de dúplica. Y ahí en el escrito de dúplica, el demandado puede hacer valer la réplica de la reconvención, es decir, puede hacer las observaciones a la contestación de la reconvención, ¿ya? Y también el demandado puede hacer uso de su facultad para ampliar, restringir o modificar las pretensiones que haya hecho valer en su reconvención, ¿ya? Con esos 4 escritos fundamentales, entonces se da por terminado el periodo de discusión. Los 4 escritos fundamentales son la contestación, la demanda, la contestación, la réplica y la dúplica. Entonces, agotados los trámites contemplados para el periodo de discusión en el juicio ordinario, se da paso a la siguiente etapa que dice relación con el llamado obligatorio a conciliación, ¿ya? Entonces, el tribunal, luego de terminado, ¿cierto?, el periodo de discusión, debe citar a las partes a una audiencia destinada específicamente para el efecto de conciliación, total o parcial al que puedan llegar las partes, ¿ya? Esta resolución que cita a las partes a conciliación debe efectuarse por cédula, porque requiere de la comparecencia personal de las partes, ¿ya? Y la audiencia de conciliación debe llevarse a efecto no antes del 5º día contado desde la notificación de la resolución que cita a las partes a la audiencia de conciliación, ni después del 10º día de notificada la resolución que cita a las partes a la audiencia de conciliación. Entonces, en esta audiencia lo que va a hacer el juez es, supuestamente, proponer bases de arreglo para que las partes puedan llegar a un avenimiento, ¿cierto?, a una conciliación total o parcial, ¿ya? O sea, ojalá llegaran a una conciliación total, pues así se ahorrarían muchos juicios los tribunales, ¿ya? Pero si no llegan a una conciliación total, es decir, o no llegan a conciliación o llegan a una conciliación parcial, entonces el tribunal de igual manera deberá seguir con el curso del procedimiento, pues si existen hechos sustanciales pertinentes y controvertidos, nada que hacer, ¿ya? Entonces esta conciliación puede ser total, parcial o no existir. Si no existe, entonces, si no se llega a conciliación, entonces se va a levantar un acta de la audiencia en la que se va a establecer, ¿verdad?, que no se llegó a conciliación y va a ser firmada por el juez y el secretario del tribunal.
Y si se llegó a conciliación totalmente, también lo mismo, se va a levantar un acta, se va a firmar por el secretario, por el juez, por las partes. Y si se llega a una conciliación solo parcial, entonces el juicio va a continuar respecto de aquellas partes en las que todavía exista controversia. Deben concurrir a esta audiencia las personas, o sea, las partes personalmente, o también pueden concurrir a través de apoderados. Igual hay que hacer la advertencia de que no siempre procede el llamado a conciliación, ¿ya? Para que proceda el llamado a conciliación se deben cumplir ciertos requisitos, ¿ya? El primer requisito es que el juicio no revista caracteres de juicio de hacienda, que sea admisible la transacción y que no se trate de juicios respecto de los cuales no deba el tribunal recibir la causa prueba, como por ejemplo cuando el demandado se allane a la demanda o cuando el demandado reconozca o acepte los hechos en los que se funda la pretensión del demandante o cuando las partes de común acuerdo le soliciten al tribunal fallar sin más trámite. Terminado el periodo de discusión y hecho el llamado obligatorio a conciliación, cuando lo sea procedente, el tribunal procederá a examinar personalmente el proceso y conforme a ello puede citar a las partes a oír sentencia o recibir la causa a prueba. Sí, puede el tribunal facultativamente no recibir la causa a prueba y emitir derechamente la resolución que cita a las partes a oír sentencia cuando el demandado se allana a la demanda o cuando el demandado hace un reconocimiento, una aceptación de lo expresa de los hechos en los que se funda la pretensión hecha valer por el demandante en su demanda o cuando las partes voluntariamente le solicitan al tribunal que falle sin más trámite. Entonces, cuando ocurre cualquiera de estos tres hechos que facultan al tribunal para no recibir la causa a prueba, el tribunal derechamente va a pasar a la etapa de sentencia, ¿ok? Pero también puede el tribunal dictar la resolución no de citar a las partes a oír sentencia después del llamado a conciliación, sino que también puede recibir la causa a prueba cuando sea procedente, ¿cierto? Es decir, cuando el tribunal considere que existen hechos sustanciales pertinentes y controvertidos respecto de los cuales rendir prueba. Ya la naturaleza jurídica de la resolución que recibe la causa a prueba decimos que es una sentencia interlocutoria de segundo grado porque resuelve un trámite que sirve de base para el pronunciamiento de la sentencia definitiva, mal llamado auto de prueba. Ya ahora vamos a pasar a analizar el contenido de la resolución que recibe la causa a prueba. Debe contener menciones esenciales, especiales, no esenciales, sí, que dice relación con que la resolución que recibe la causa a prueba debe decir que recibe la causa a prueba y también debe fijar los puntos de prueba, ¿ya? Que se refieren a los hechos sustanciales pertinentes y controvertidos respecto de los cuales se debe rendir la prueba, ¿ya? Se debe fijar, no basta una simple referencia, se fijan de acuerdo a escritos del expediente y excepcionalmente el legislador permite que se prueben hechos acontecidos después de la discusión. Ya eso. Menciones de la naturaleza. Es de la naturaleza que se mencione el término probatorio establecido por la ley, porque ya está establecido por la ley, así que puede o no estar y no invalida nada. Ya, igual, tampoco invalida nada porque es una mención accidental. Los días que va a recibir la prueba testimonial, ya, puede o no indicarlo. Y la no indicación no va a acarrear la nulidad de la resolución que recibe la causa a prueba, ¿ya? La notificación de la resolución que recibe la causa a prueba se notifica por cédula a las partes, ¿ya? Pero contra la resolución que recibe la causa a prueba procede el recurso de reposición, ¿ya? Y cuando se hace uso del recurso de reposición en contra de la resolución que recibe la causa a prueba, se va a notificar ¿cómo? Se va a notificar por estado diario acerca de la última resolución que recae sobre la última solicitud de reposición. Ya que recibe el incidente a prueba, se notifica también por el estado diario.
Ahora vamos a hacer una breve mención acerca de los recursos que proceden en contra de la resolución que recibe la causa prueba. Contra la resolución que recibe la causa prueba únicamente cabe el recurso de reposición con apelación subsidiaria, ¿ok? Y esta apelación subsidiaria, recurso de reposición con apelación subsidiaria, va a tener únicamente por objeto agregar, modificar o que se eliminen hechos que puedan revestir el carácter de sustanciales pertinentes y controvertidos, ¿ya? Y el recurso de apelación del que habla la gente cabe respecto de la resolución que niega la recepción de la causa a prueba por parte del tribunal, ¿ya? Y esa apelación se concede en el solo efecto devolutivo, ¿ya? Por lo tanto, al apelar la parte a esta resolución que niega la recepción de la causa a prueba, se le va a conceder el solo efecto devolutivo, ¿ya? Y si se acoge a tramitación, ¿verdad?, este recurso de apelación, va a conocer la Corte, la Corte de Apelaciones, ¿ya? Como tribunal de alzada del inferior. Bien. Y pueden ocurrir dos situaciones: que el tribunal de alzada confirme la resolución del tribunal inferior, es decir, que no recibe la causa a prueba, o que la modifique, es decir, que recibe la causa a prueba. Entonces, lo que puede ocurrir es que como se concede en el solo efecto devolutivo, igual entonces se sigue tramitando el procedimiento sin suspenderlo. Puede haberse pasado el término para rendir pruebas. Se puede haber pasado el término probatorio, ¿ya? Entonces, para solucionar este problema, lo que va a hacer el tribunal de alzada es abrir un término probatorio especial, ¿ya? De 8 días, el mismo, pero es un término probatorio especial, ¿ya? Para que se pueda rendir la prueba. Ese término probatorio especial contemplado por la Corte de Apelaciones para que las partes puedan rendir prueba en caso de que decidan modificar la resolución del tribunal de primera instancia, no debe ser confundido con la ampliación de la prueba. La ampliación de la prueba es una solicitud que se tramita como incidente respecto de una solicitud, ¿sí?, que hace una de las partes a propósito de que pide que se amplíe la prueba, valga la redundancia, respecto de hechos sustanciales ocurridos durante el término probatorio y que tengan relación con el asunto controvertido, o hechos verificados antes pero no alegados por la parte, jurando que solo han llegado a su conocimiento hasta ese entonces. La resolución que da lugar a la ampliación de pruebas es inapelable, y cuando el tribunal da traslado a la contraparte que no lo solicitó, la contraparte que no lo solicitó también puede aprovechar, ¿verdad?, el vuelito y solicitar también ampliación de prueba respecto de su propia prueba, también rejurando que solo ha tomado conocimiento hasta ese entonces. Y en cuanto a los requisitos exigidos para toda diligencia probatoria, tenemos que el artículo 324 del Código de Procedimiento Civil nos indica que toda diligencia probatoria, antes de poder ser efectuada, debe ser autorizada por el tribunal y notificada a la contraparte. En lo que podemos vislumbrar, ¿cierto?, claramente consagrado el principio de bilateralidad de la audiencia, cada medio de prueba que produzca cualquiera de las partes puede ser fiscalizada por la otra. Ahora vamos a estudiar de lleno lo que se llama periodo o término probatorio. El término probatorio es el tiempo fijado por la ley para rendir prueba dentro del juicio ordinario, y se trata de un plazo que tiene características de ser legal, fatal y común, ¿ya? Y en cuanto a su clasificación, admite, ¿cierto?, la clasificación del término probatorio ordinario, que para el caso del juicio ordinario son 20 días hábiles, salvo que las partes de común acuerdo decidan reducirlo o renunciar al plazo o incluso diferir su inicio. En cuanto al término probatorio extraordinario, tenemos que está contemplado para rendir pruebas fuera del territorio jurisdiccional del tribunal, o para rendir fuera del territorio de la República,
¿ya? Y debe ser solicitado por alguna de las partes para poder hacer la rendición de esta prueba, que no se encuentra dentro del territorio jurisdiccional del tribunal. Y que también existe un término probatorio especial, ¿verdad? Contemplado, por ejemplo, para el caso en que la Corte de Apelaciones decida modificar la resolución del tribunal de primera instancia cuando éste no ha dado curso a el término probatorio. Entonces la de apelaciones lo modifica y da curso al término probatorio, pero ya transcurrió el plazo del término probatorio. Entonces abre un término probatorio especial de prueba. Eso, por ejemplo, ahí encontramos un caso de término probatorio especial. Y terminado el término probatorio, empieza a correr inmediatamente un plazo para que las partes puedan hacer observaciones a la prueba. Este plazo para que las partes hagan observaciones a la prueba dura 10 días hábiles en juicio ordinario, y transcurridos esos 10 días se abre la última etapa del procedimiento ordinario, que dice relación con el periodo de sentencia, ¿ya? Que se abre con la resolución que cita a las partes a oír sentencia. La resolución que cita a las partes a oír sentencia no solo es posible que se dicte cuando termina el término probatorio o cuando termina el plazo para que las partes hagan observaciones a la prueba. No, recordemos que también procede la resolución que cita a las partes a oír sentencia en caso de que el tribunal estime que no existen hechos sustanciales pertinentes y controvertidos respecto de los cuales rendir prueba después del periodo de discusión. Con la resolución que cita a las partes a oír sentencia queda cerrado el debate y la causa queda en estado de fallo. La sentencia definitiva entonces deberá pronunciarse dentro de los 60 días siguientes a la resolución que recibe la causa a prueba. Y dentro de este plazo de 60 días, el tribunal también puede decretar las llamadas medidas para el mejor resolver. Y en caso de decretarlas, deben ejecutarse las medidas para el mejor resolver dentro de 20 días contados desde que la medida sea decretado. Y estas medidas para el mejor resolver pueden decir relación con la agregación de cualquier documento que el tribunal estime necesario para esclarecer los hechos, la confesión judicial, inspección personal del tribunal, el informe de peritos, la comparecencia de testigos y la presentación de cualquier otro auto. La notificación de la resolución que las decreta, las medidas para el mejor resolver, se hace por estado diario, igual que la resolución que cita a las partes a oír sentencia. Y es así como hemos